Gracias al Señor en esta hora por una noche más de vida que nos ha dado, y estoy agradecido con mi Señor Todopoderoso por permitirme dirigirme nuevamente a todos ustedes, pueblo especial para el Señor, porque el Señor les ama en gran manera y Él quiere que todos le oigamos, le entendamos y dejemos lo que tenemos que dejar y ser lleno con lo que Él nos da para poder crecer. Mi Señor es grande, majestuoso, maravilloso. Y si Él me sigue permitiendo, pues más continuamente estaré trayendo su palabra revelada para compartirla con un pueblo tan especial en todo el mundo. A través de la palabra del Señor, Él está mostrando su amor, su misericordia, su bondad, su benignidad, su compasión. Pídele al Señor revelación y trata de no ver a Wilson Buitrago, sino de ver al Señor a través de este vaso de barro. Quieran muchos o no, el Señor está utilizando los vasos de barro que somos nosotros, los ministerios, los está usando, aunque muchos los quieran desechar. Lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como ministerios es darle siempre la gloria, el privilegio al Todopoderoso, porque sin estas enseñanzas, sin Él, entonces sería algo sin vida, sin eficacia. Bendecido su poderosísimo nombre, exaltado y engrandecido en esta hora. Gloria al Señor. Voy a tomar un texto de la Escritura, Hebreos 4:12, que a la letra dice: porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema en esta hora lleva como título: el efecto poderoso
de la palabra del Señor. Título del tema: el efecto poderoso de la palabra del Señor. Este versículo de la palabra traído por el escritor a los hebreos ha sido citado, no lo hemos aprendido de memoria. Todos los teólogos en todo el mundo, ministerios, los citamos una y otra vez, como citar cualquier pasaje que llamamos especial de la Escritura. Pero este pasaje de la Escritura encierra algo poderosísimo que tenemos que, de parte del Señor y cada uno de nosotros, darle el valor, la esencia, la profundidad, y no quedarnos solamente en la letra. Punto 1. La palabra del Señor es viva. A través de los tiempos, siempre hemos citado las Escrituras como la palabra del Señor. No olvidemos que todas las traducciones a través de la historia, todos los textos sagrados encontrados en diferentes partes del mundo fueron tomados, fueron reunidos por muchos rabinos, los cuales los unieron, los organizaron, y vienen las traducciones. En todo esto, a través de la historia, por el hombre no tener una revelación clara, una dirección, por haber perdido el oriente, como lo muestra en Génesis 11, salir de oriente representa desubicarse de la dirección divina. Entonces, lo que el Señor hace a través de su palabra revelada e inspirada es darle nuevamente el oriente a su creación, para que todos nos ubiquemos en las diferentes fechas en que el Hijo de Dios, en todas las diferentes fechas en que se ha traducido, se ha cometido el error de añadir o de quitar al texto sagrado. ¿A qué es que vamos? Porque nos enfocamos tanto en la letra que endiosamos la misma letra, olvidando la inspiración, olvidando la revelación, olvidando la guía divina. Si hay un texto contaminado,
Entonces, quiere decir que nosotros, los siervos del Señor que enseñamos de parte del Señor la palabra, tenemos que buscar esa dirección para poder darle dirección al pueblo. En el Antiguo Testamento habla de un grupo especial en el pueblo de Israel, los 200 de Isaacar, que tenían sabiduría en los tiempos y que sabían lo que los hijos de Israel tenían que hacer y cuyo dicho los hijos de Israel seguían. O sea, ese era un grupo con dirección profética, con palabra profética para ubicar el pueblo lo que debía hacer para ser acepto a la presencia del Señor. Por eso inicio, porque la palabra y el texto inicia, la palabra del Señor es viva. Si solamente traemos letra, que es la base que tenemos, no tenemos otra, tenemos que ir a la base que tenemos literal. Por eso siempre busco un texto más antiguo que se acerque un poquito más al original. Pero como todo fue contaminado aún desde su primera traducción al español, nos queda solo algo: basarnos en el texto que tenemos, pero no olvidemos en Revelación el librito dado por el Señor al ángel, y el ángel a Juan, y se le dijo que lo comiera. La revelación divina, la profundidad del Señor, las palabras del Señor, inspiración divina, ahí están encerradas en ese librito. Por lo cual, el pensamiento de la mayoría de los que no tienen revelación es que ese librito es la Biblia. Y no es así. Ese librito es la inspiración divina de parte del Señor, y ahí sí está la palabra viva. Y cuando la palabra viva es recibida, los muertos resucitan. Se produce un efecto poderosísimo en el ser humano, porque todo lo que esté muerto vive, se levanta y puede pensar con una libertad maravillosa. Y ahí es donde entra el texto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es viva, es poderosa. Solamente en ese puntico nos podíamos quedar un ratico. Pero como les he venido diciendo, el Señor nos da bases para que levantemos nuestras construcciones como es correcto, como debe ser correcto. Y el Señor te dará mucho más. Segundo punto: la palabra del Señor es eficaz. Eficaz. O sea, cumple el efecto que Él quiere en su creación. Es eficaz. La palabra tuya no es eficaz. La palabra del Señor sí es eficaz. Para ampliar un poquito,
En la profecía en Ezequiel al campo de los huesos secos, hubo palabra profetizada y cada hueso con su hueso y tendón con tendón se unió y todo eso, pero siguieron allí, sin vida. Hasta que el Señor le dice al profeta, vuelve y profetiza al espíritu de los cuatro extremos de la tierra, y profetizó y se levantó todo ese campo de huesos ya unidos en coyunturas, tuétanos, formados, personas en su lugar, pero necesitaban vida. Es la eficacia de la palabra del Señor inspirada. Es eficaz. El Señor lo que quiere es que no sigamos repitiendo el texto como loros una y otra vez. No, es con la esencia de la vivacidad y la eficacia de la palabra. Tercer punto, más penetrante que toda espada de dos filos. Miren lo tremendo de las traducciones, cada día más contaminadas hasta el punto tal que en el día de hoy cada credo religioso tiene su propia Biblia, conforme a lo que entiende acerca de Dios, y ha formado su propia Biblia para poder combatir con ella los demás pueblos. Más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Por qué hablo de las traducciones? La nueva versión dice más cortante. Ya las traducciones de 1960 hacia acá dicen más cortante. Hay diferencia entre cortante y penetrante. Más penetrante que toda espada de dos filos. Los que tienen conocimientos en armamenticios, en armas y creación de cuchillos y todo eso, a los que de pronto han visto en el programa de aquellos que compiten haciendo armas antiguas, hay diferencia entre las espadas de un solo filo, esas sí cortan, se blandea y cortan lo que coge con el primer filo. Pero la palabra, la espada de dos filos, tiene los filos en ambos costados y ella sí corta y entra y penetra en profundidad hasta tocar lo que quiera tocar. Por eso establecer las diferencias. Si hoy en día hay ministerios, ángeles del Señor, mensajeros, que solo están utilizando la nueva versión, que porque la antigua no la entienden, están fallando en una cantidad de cosas. He oído en traducciones y aún en enseñanzas y hasta corrigiendo a unos niños que se están formando, que la Biblia no habla de ballenas. En la revisión de 1960 no habla de ballenas. Pero en la nueva versión, en la antigua versión que citó el Señor, sí habla en el Nuevo Testamento la ballena que tragó a Jonás. Entonces, hay enseñanzas que no las vamos a entender si no tomamos un texto más antiguo, como la enseñanza que traíamos esta semana acerca del hilo que se extendió por toda la tierra.
en el Salmo 19, pero que la nueva versión ya no le pone hilo, sino otro punto. Y hay profundidades en el Nuevo Testamento, en la resurrección del Señor, que si no tomamos un texto más antiguo, no las vamos a entender y vamos a quedar con ese abismo doctrinal en nuestra vida sin entenderlo. Y vamos a entrar de pronto a contender o a combatir con el otro que porque está errado. Por favor, amados, ir a la revelación divina, porque aún hay textos que no existen en los originales, pero que están agregados porque los que tradujeron la escritura fueron religiosos desde un principio. Pero es la base que el Señor nos ha dado y tenemos que tomarla para no tomar otra base de algo otro libro diferente. Por eso siempre digo el texto sagrado. Esa espada de dos filos, tipología de la palabra del Señor, penetrante, viva y eficaz. Y no dice una sola espada, más penetrante que toda espada. Hablando y no descartando la infinidad de espadas o elementos hechos de dos filos. Meditar en eso. Que alcanza hasta partir el alma. O sea, que toca las profundidades del ser humano. El Señor, el hombre conformado en alma, cuerpo y espíritu. La misma alma está hablando del mismo ser humano. Lo coge todo. Alcanza hasta partir el alma. Si aquella alma que oye las palabras de Dios y no pasa nada con él, está grave. Porque hay elementos malos introducidos que no te van a dejar oír la palabra del Señor. Por eso es que nos tenemos que bajar y humillar ante su presencia. Y aún el Espíritu. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio espiritual. No es un testimonio carnal, materialista. Parte hasta el espíritu del hombre, entra, toca el espíritu. Y algo que me llama la atención es que en el orden entra el espíritu y después las coyunturas y los tuétanos. Porque el espíritu es el centro de todo el ser humano, tomándolo todo, o sea, lo pone intermedio allí. Alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Dios habla de espíritu a espíritu. Cuando los profetas iban a ser usados por el Señor, siempre utilizaron la expresión fui llevado en el espíritu. Porque en la carne no se va a entender ni iban a entender. Y tomóme pues el Señor en el espíritu. Juan, para recibir la revelación de los últimos tiempos, entró en un sacrificio de su parte física para poder en el espíritu recibir toda aquella grande revelación del Señor, y para poder comer el librito tenía que estar en el espíritu, no en la carne. No en el pensamiento humanista.
coyunturas y tuétanos. Los que manejan este asunto del cuerpo saben profundamente a qué se refiere esto. Las coyunturas es lo que une todos los sistemas óseos del cuerpo. Pero hay algo más profundo en esas coyunturas, dentro de esas uniones, que son los tuétanos que van dentro del hueso. Que muchos que hacen sus comidas con esta parte y les gusta eso, lo tienen que sacar, absorberlo de alguna manera, introducirle cosas para poder sacar y pues, sacar la sustancia de esos tuétanos. Mira hasta dónde entra la vivacidad de la palabra del Señor y la eficacia y la penetración de la palabra. ¿Hasta qué profundidad llega? Viene el otro punto y discierne los pensamientos. ¿Qué discierne los pensamientos? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Con la sola letra te has vuelto un gigante de cabeza, pero enano de corazón. El espíritu nos vuelve gigantes en el espíritu. Y es desde esa altura que el Señor a través de nosotros tomará el control de todo este mundo. Discierne los pensamientos. A algo se refería, le entiendo al apóstol cuando dijo, renueva el espíritu de mi mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente, según el Señor. Los que manejan todo este asunto y manejamos la hermenéutica, la teología, la homilía, la exégesis, la escatología, vaya a la traducción, lo que significa y son nombres femeninos. Tipología de nombres femeninos que se une a la llamada iglesia, al pueblo llamado iglesia. Pero no forme un Dios de esos términos. Engrandécete saliendo de allí y entrando en la revelación divina, en el poder del Espíritu Santo. Son bases que Dios nos ha dejado para introducir ciertos estudios y entrar a estudiar. Pero analice lo que el Señor dijo, San Juan 5:39, pues traeremos un mensaje allí de parte del Señor. Dice, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Analice, a vosotros os parece. Él no dice porque yo allí les doy la vida eterna. A vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y luego dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como lo expresábamos en el Salmo 19 de parte del Señor. Intenciones del corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Intenciones. En las intenciones del corazón, en el ser humano hay engaño. Pero esta palabra poderosa también toca las intenciones del corazón. Puedes hablar un propósito bueno, pero tu intención ser mala. ¿Cómo se introdujo el enemigo? A través de la verdad. Él no descartó la palabra de Dios en el principio cuando engañó a Eva. Él utilizó el engaño. Transmitió las intenciones aparentemente correctas,
Pero en la creación del Señor en Eva, representando la iglesia del Señor mundial, se introdujo el engaño. Y a través de ahí, las intenciones humanas. Que en Génesis 6, donde el Señor por primera vez le llama al hombre es carne, dice porque las intenciones del hombre es de continua solamente el mal. En este momento el Señor nos está haciendo mirar en el espejo de Él. En el espejo del Señor. Para que entendamos esto tan grande y maravilloso. Intenciones del corazón. Ya ustedes, el Señor les revelará mucho más y les dará mucho más. Y puede escribir hasta libros de cada punto de esto. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer unos textos. Juan 12:48. Primero, Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta limpia. Y guardóme en su aljaba. Quiero leer el verso 1. Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta limpia, y me guardó en su aljaba. Continuamos con Juan 12:48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero esto es tan hermoso que voy a leer el 47 también y los otros dos. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Gloria a Dios. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Palabras textuales expresadas por nuestro Señor. Sé que muchos están pensando, mírelo, ahí está mostrando los dos, los tres o sucesivamente. Después hablaremos de eso porque, hermanos, tenemos que culminar en algo, en conociendo todos al que es desde el principio en todas sus manifestaciones, en sus poderíos y en sus grandezas y en sus teofanías. Gloria al Señor. Continuamos. Primera de Pedro 1:23. Bueno, tengo otro texto primero. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a cerrar con Primera de Pedro 1:23.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. Tú no vas a nacer solamente con la letra. Tú no vas a resucitar solamente con la letra. Tú no te vas a levantar solo con la letra. Es con la palabra del Señor que seremos levantados, seremos resucitados, seremos restablecidos, seremos subidos al monte alto del Señor en alto conocimiento. Hemos de entender esto, porque lo que viene, si no estamos en esa altura, no lo vamos a entender. Pero el Señor nos lo va a regalar, ese entendimiento, para comprenderle. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amados, de pronto algunos se preguntaron o se preguntarán, ¿por qué no puse una foto en el perfil del grupo Palabra de Resurrección para hoy, sino este texto? Porque hay una esencia poderosísima. Y los otros perfiles de fotos los he cambiado, pero este no me lo ha permitido el Señor cambiar. Y fue pedido en oración el nombre del título del grupo. Fue dado por el Señor. Y el texto fue dado por el Señor. Sin temor a equivocarme lo digo. Ahí nos queda, hermanos amados, esta reflexión. Y profundicémonos en el Señor y bajemos con Él hasta las partes más bajas de la tierra, para luego ser levantados al cielo de Dios, al conocimiento de Dios. En esta hora, bendiciones del Altísimo para todos. A mis hermanos que están conectados, el hermano Orlando Muñoz, la hermana Elsa Gómez y otros hermanos que están, yo sé que están viendo este video. Bendiciones del Altísimo, gloria, honra y magnificencia, y que el Señor nos lleve a valorar y se produzca en nosotros el efecto poderoso de la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.